Madrid. Hotel Ritz, el establecimiento más prestigioso de la ciudad, donde una cena equivalía a un sueldo mensual promedio. Carmen Ruiz, una joven de 25 años, llevaba medio año como camarera. Servía champán Dom Periñón a la duquesa Victoria de Alba y Mendoza, una aristócrata de 80 años, con una fortuna valorada en 600 millones de euros. Mientras Carmen se inclinaba para servir el collar que llevaba oculto bajo el uniforme, quedó a la vista. Era un medallón dorado con una esmeralda colombiana en forma de lágrima, rodeada de diamantes en un patrón que evocaba un sol radiante. La duquesa perdió el color. La copa se le escapó de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol. Con voz temblorosa preguntó: ¿Cómo conseguiste ese collar? Carmen explicó que era lo único que conservaba de su madre fallecida cuando ella apenas tenía 3 años. La duquesa rompió en llanto frente a toda la élite madrileña. Elena, mi pequeña, eres la nieta que pensé había perdido, pero la verdad era aún más impactante. Carmen no era simplemente la nieta desaparecida, sino la heredera legítima de un imperio que alguien había intentado arrebatarle, y su madre no había fallecido por causas naturales, sino que había sido asesinada. El Hotel Ritz de Madrid brillaba cual joya en el corazón del barrio de los Jerónimos, entre el Museo del Prado y el Parque del Retiro que emanaba aroma a jazmín, incluso en noviembre. El restaurante Goya era el santuario de la capital donde los influyentes decidían el futuro del país entre percebes gallegos y jamón ibérico de Jabugo. Carmen Ruiz trabajaba allí desde hacía 6 meses, contratada casi milagrosamente, a pesar de su inexperiencia en servicio de alto nivel, gracias a una misteriosa recomendación. A sus 25 años, dotada de una belleza que pronto aprendió, podía ser tanto bendición como maldición. Carmen escondía tras su impecable uniforme una historia de orfanatos y hogares de acogida. El único tesoro que poseía era ese collar perpetuamente oculto por temor a que se lo arrebataran, siempre llevado bajo la ropa, como un amuleto contra la soledad. Aquella noche de noviembre, el restaurante celebraba el 80º cumpleaños de la duquesa Victoria de Alba y Mendoza, heredera de un imperio textil construido por su difunto esposo, y multiplicado gracias a inversiones brillantes que la habían convertido en una de las mujeres más acaudaladas de España. Su cabello plateado recogido en un moño impecable complementaba un vestido Balenciaga negro, cuyo valor equivalía a un apartamento en el bohemio barrio de Malasaña. Los diamantes que adornaban su figura destellaban como estrellas fugaces con cada movimiento. Carmen se deslizaba entre las mesas con la gracia de una bailaora flamenca. Había interiorizado que la discreción era el pilar fundamental del servicio excelente, pero al aproximarse a la mesa principal para servir el champán reserva algo se torció. Un movimiento repentino del invitado sentado junto a la duquesa provocó que Carmen se inclinara excesivamente, y el collar habitualmente resguardado bajo su camisa abotonada emergió como si tuviera voluntad propia. El medallón atrapó la luz de las lámparas cristalinas, desprendiendo destellos esmeraldinos y áureos. Era una pieza magistral de joyería, una esmeralda colombiana de 15 quilates, en talla lágrima de pureza inmaculada, circundada por 24 diamantes tallados en brillante, dispuestos en patrón solar. En su reverso invisible para los demás, salvo para quien conociera su secreto, una inscripción latina rezaba Amor Vincita, junto a una fecha 15 de marzo de 1970. El tiempo pareció congelarse cuando la mirada de la duquesa se posó sobre la joya. Su tez aristocrática se tornó cenicienta. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. La copa de baccarat se deslizó de sus dedos enguantados en blanco, fragmentándose en 1000 pedazos sobre el suelo de mármol de Macael. Un silencio sepulcral invadió el restaurante. La duquesa se incorporó con movimientos mecánicos, su mirada fija en el medallón como hipnotizada. Se aproximó a Carmen, quien permanecía inmóvil, ajena a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Con manos temblorosas, la duquesa rozó la joya, girándola delicadamente para examinar la inscripción. Un sollozo profundo emergió de su garganta, seguido por un llanto desgarrador que estremeció a todos los presentes.
La duquesa de Alba, reconocida por su inquebrantable compostura y su legendario autocontrol, se desmoronaba como una niña pequeña. Las palabras que pronunció a continuación helaron la sangre de Carmen y de todos los testigos. El collar era una pieza única en el mundo entero. Ella misma lo había encargado en Carrera y Carrera en 1995, concebido como un regalo especial para el 18º cumpleaños de su hija Elena. La esmeralda, una gema extraordinaria, provenía de la prestigiosa mina de Muso. La había adquirido durante una memorable expedición a Colombia junto a su esposo. Los diamantes tenían su propia historia, extraídos de una antigua tiara familiar que se remontaba a 1800. Se trataba de una joya irrepetible, una obra maestra valorada en más de 2 millones de euros. Elena de Alba había desaparecido misteriosamente en 1998, cuando tenía 21 años, junto con su pequeña hija de 3 años, fruto de un romance con un hombre jamás aceptado por la familia. La versión oficial relataba un trágico accidente automovilístico en los Pirineos, con cuerpos calcinados irreconocibles, identificados únicamente por la matrícula del vehículo siniestrado. La duquesa había llorado durante un cuarto de siglo a una hija y una nieta que creía perdidas para siempre. Pero ahora Carmen estaba allí, viva, de pie ante ella, portando la prueba innegable de su identidad, el medallón que Elena jamás se quitaba, ni siquiera para dormir, y que había jurado legar a su hija. Y esa hija estaba presente, criada en orfanatos, mientras su abuela la lloraba sirviendo champán a quienes deberían servirla a ella. La prueba de ADN resultó una mera formalidad. Los resultados, expedidos en 24 horas por el laboratorio privado más prestigioso de Madrid, confirmaron lo que el corazón de la duquesa ya sabía. Carmen era su nieta, la niña que había buscado incansablemente durante 25 años. El Palacio de Alba, con sus majestuosas vistas al Parque del Retiro, permanecía inmutable desde la desaparición de Elena. 500 metros cuadrados de historia y opulencia, donde cada estancia narraba siglos de poder. La habitación de Elena permanecía como un santuario inalterado, con sus vestidos aún colgados en el armario, sus fragancias dispuestas sobre el tocador, e incluso su libro de lectura abierto en la página 237 sobre la mesita de noche. Carmen deambulaba por estos espacios como si estuviera atrapada entre un sueño y una pesadilla. Los retratos de su madre la observaban desde cada rincón, mostrando su espíritu rebelde, y esos mismos ojos verdes que Carmen encontraba cada mañana en su reflejo. Descubrió fotografías de su niñez que no recordaba, haber tomado juguetes lujosos que no sabía que había poseído. Era como si una vida olvidada emergiera cual Atlántida desde las profundidades. La duquesa reveló la verdadera historia, mientras el sol poniente teñía de carmesí los tejados madrileños, sentadas en el salón decorado con frescos de Goya. Elena había caído perdidamente enamorada de Miguel Serrano, un periodista investigador que indagaba en los negocios turbios de la élite madrileña. Su encuentro había ocurrido en una celebración, y su amor floreció contra los deseos familiares que lo consideraban indigno. El embarazo de Elena desató el escándalo. Aunque el duque amenazó con desheredarla, Elena escapó con Miguel. Se casaron en secreto y establecieron su hogar en un modesto apartamento en Lavapiés, donde encontraron la felicidad. Carmen nació el 15 de marzo de 1928, coincidiendo con el aniversario nupcial de sus abuelos, como un presagio de una futura reconciliación familiar. Miguel persistió en sus investigaciones, aproximándose peligrosamente a verdades incómodas. Una noche decembrina, al regresar de cenar, una furgoneta sin identificación embistió su vehículo. El suceso se clasificó como un trágico accidente, pero había inconsistencias evidentes. Los cuerpos calcinados nunca fueron sometidos a análisis de ADN, alegando respeto al duelo familiar. El notario familiar gestionó todo con sospechosa rapidez. La duquesa siempre albergó dudas, pero el dolor la había paralizado. Ahora, con Carmen presente, las piezas comenzaban a encajar en un panorama aterrador. Alguien había intentado eliminar a Miguel y Elena, aunque el plan no había sido completamente exitoso. Carmen había sobrevivido oculta en algún lugar desconocido durante un cuarto de siglo. Mientras escuchaba la historia, lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas.
Sus memorias más tempranas eran difusas y fragmentadas. Recordaba vagamente una voz femenina cantando el aroma dulce del jazmín, unas manos cariñosas acariciándola y después el vacío. Luego vino el orfanato de las religiosas en Segovia, donde la habían dejado una fría noche de diciembre, llevando únicamente un collar y una nota. Se llama Carmen. Tiene 3 años. Su madre falleció. Por favor, cuídenla. Las hermanas la criaron con amor, aunque con recursos limitados. Al cumplir la mayoría de edad, se enfrentó al mundo armada solo con una maleta de cartón y una voluntad inquebrantable. Trabajó incansablemente en diversos oficios, manteniendo siempre su integridad y dignidad, guardando el collar como única conexión con su misterioso pasado. La noticia del descubrimiento de Carmen de Alba se propagó velozmente por los círculos aristocráticos madrileños. La nieta desaparecida de la duquesa, heredera de una inmensa fortuna criada en orfanatos, emergía como una princesa de cuento. Sin embargo, su regreso no alegró a todos. Rodrigo de Alba, primo de Elena y administrador del patrimonio familiar durante 25 años, recibió la noticia con visible desasosiego. A sus 60 años, con la elegancia característica de la aristocracia madrileña, había construido su existencia sobre la certeza de ser el único heredero. Había administrado el patrimonio familiar con destreza, multiplicando la fortuna siempre correcto y eficiente, pero también había realizado inversiones personales, contando con esa futura herencia. El primer encuentro entre Carmen y Rodrigo en el Palacio de Alba le provocó una inexplicable inquietud. Él la abrazó con aparente afecto, pero sus ojos permanecían gélidos. Sus palabras de bienvenida sonaban perfectas, pero su tono delataba una tensión apenas contenida. Poco después comenzaron a ocurrir extraños incidentes. Los frenos del Mini que la duquesa había adquirido para Carmen fallaron inexplicablemente, salvándose ella únicamente por sus reflejos instintivos, que la hicieron girar hacia un muro en vez del tráfico. Luego una fuga de gas en el apartamento del palacio que la duquesa le había asignado, descubierta providencialmente cuando Carmen retornó antes de lo esperado. Un ataque aparentemente fortuito mientras paseaba por el Retiro, frustrado solo por la oportuna intervención de algunos paseantes. La duquesa, mujer experimentada y precavida, contrató discretamente un equipo de guardaespaldas para proteger a su nieta. Pero Carmen anhelaba descubrir la verdad, no simplemente resguardarse. Inició una investigación del pasado, asistida por un joven letrado, Alejandro Vega, a quien la duquesa había encomendado examinar toda la documentación relacionada con la desaparición de Elena. Alejandro, de 32 años, procedente de una respetable familia de clase media, poseía el tesón de un detective cuando presentía una injusticia. Dedicaron noches enteras en los archivos reconstruyendo meticulosamente cada detalle. Descubrieron irregularidades en los informes policiales, testimonios nunca recopilados, evidencias misteriosamente extraviadas. El hallazgo crucial ocurrió al encontrar oculta, en un compartimento secreto del escritorio de Elena, una memoria USB. Contenía documentos que Miguel había recopilado durante sus investigaciones. Evidencias de una red de lavado de dinero, que implicaba a destacadas familias madrileñas. Entre los involucrados, el nombre de Rodrigo de Alba sobresalía como una herida infectada. Rodrigo no era el simple administrador meticuloso que aparentaba ser. Estaba profundamente implicado en negocios turbios, utilizando el prestigio y la influencia de los Alba para encubrir actividades ilícitas. Miguel había descubierto todo y estaba próximo a publicar su investigación. Su muerte y la supuesta de Elena no fueron accidentales, pero había más. Entre los archivos, una grabación de audio escalofriante, la voz de Rodrigo conversando con alguien por teléfono días antes del accidente. El periodista debe desaparecer. La chica es un daño colateral. La pequeña, como tantos otros, creció en un orfanato sin conocer su verdadero nombre. La grabación fue el punto de inflexión que lo cambió todo. Al escucharla, la duquesa envejeció una década en un instante. Su sobrino, a quien había criado como hijo propio después de perder a Elena,
el hombre en quien había depositado la confianza del imperio familiar, resultó ser el asesino de su propia hija. Sin embargo, necesitaban evidencias más sólidas, no solo una grabación de cuestionable legalidad. Durante semanas, Alejandro y Carmen trabajaron discretamente. Encontraron al conductor del vehículo que había impactado contra el coche, ahora sumido en el alcoholismo, sobreviviendo de la caridad en las afueras de Madrid. El hombre, a cambio de protección y recursos económicos, reveló la verdad completa. Rodrigo le había entregado 50.000 euros para provocar el accidente. Los tres debían perecer. Sin embargo, la pequeña no viajaba en el vehículo aquella noche. Elena la había dejado al cuidado de una amiga debido a su fiebre. Esta amiga era Sor María, por entonces novicia actual, madre superiora del orfanato de Segovia. Cuando Alejandro y Carmen la visitaron, la religiosa se derrumbó en lágrimas. Había mantenido el secreto durante un cuarto de siglo aterrada. Aquella noche de diciembre, Elena había llegado al orfanato desangrándose moribunda con Carmen en sus brazos. Le hizo prometer que mantendría el silencio absoluto, que criaría a la niña como una huérfana más, protegiéndola de quienes deseaban su muerte. Elena falleció al amanecer después de dar un último beso a su hija dormida. Sor María la sepultó secretamente en el cementerio del convento bajo una identidad falsa. Durante 25 años había orado ante esa tumba anónima. Había velado por Carmen desde las sombras, recomendándola para el puesto en el Ritz, cuando supo que la duquesa frecuentaba ese restaurante, confiando en que el destino actuaría. Carmen visitó la tumba de su madre. Una sencilla cruz de madera rezaba: María Serrano, 1977-1998, descanse en paz. Derramó 25 años de lágrimas contenidas por la madre que no recordaba, pero que murió protegiéndola, por el padre asesinado en busca de la verdad, por la abuela que sufrió creyéndolas muertas. La duquesa ordenó la exhumación secreta del cuerpo para proporcionarle un entierro digno. Las pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas la identidad de Elena, y ahora poseían evidencia suficiente para derrocar a Rodrigo. El testimonio del chófer, la revelación de Sor María, los documentos que evidenciaban las actividades ilícitas y la grabación de audio constituían un arsenal demoledor contra él. Sin embargo, Rodrigo no era ingenuo. Había percibido el peligro inminente y estaba orquestando su escape. Jazz había transferido millones a cuentas bancarias extranjeras, preparado documentación falsa y reservado un jet privado hacia Dubái, país sin tratado de extradición. Faltaban apenas 24 horas para su huida cuando Carmen decidió confrontarlo. La emboscada se planificó con meticulosa precisión. La duquesa organizó una cena familiar en el Palacio de Alba, aparentemente para presentar a Carmen al círculo íntimo. Rodrigo no podía declinar la invitación, sin despertar sospechas, no cuando su fuga era inminente. Arribó con su característico aplomo, saludando a la duquesa con un beso, ofreciendo una sonrisa cordial a Carmen, y manteniendo una conversación brillante con los invitados. Sin embargo, cuando todos se reunieron en el Salón de los Espejos, donde 2 siglos de historia familiar se multiplicaban infinitamente, la duquesa hizo una señal. Las puertas se cerraron herméticamente. Los camareros se revelaron como agentes encubiertos de la Guardia Civil. El comisario de Madrid emergió de las sombras con una orden de arresto. Rodrigo intentó mantener su fachada de inocencia, protestando indignado por lo que denominó un error garrafal. Pero cuando Carmen extrajo la memoria USB y reprodujo la grabación de su voz ordenando el asesinato, su mundo se desmoronó. Su rostro transitó del rojo al blanco y al verde, sus piernas flaquearon y se desplomó en un sillón isabelino como una marioneta sin hilos. La confesión subsiguiente fue un torrente de aversión y frustración largamente contenidos. Siempre había detestado a Elena, aquella princesa consentida que lo poseía todo sin merecimiento alguno. Al descubrir sus intenciones de matrimonio con ese periodista entrometido que husmeaba en sus operaciones, vislumbró la oportunidad perfecta para resolver 2 inconvenientes de un solo golpe. La supervivencia de la pequeña no estaba en sus planes, pero la consideró un detalle menor, una huérfana insignificante que jamás descubriría la verdad oculta. Durante un cuarto de siglo había disfrutado de una vida opulenta, manejando la fortuna de los Alba,
como si le perteneciera, convencido de que tras el fallecimiento de la duquesa todo pasaría a sus manos. La súbita aparición de Carmen había destrozado sus planes meticulosamente trazados. Intentó eliminarla, pero la joven había heredado la misma resistencia de su madre, esa extraordinaria capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad. Mientras los agentes lo escoltaban esposado, Rodrigo se giró hacia Carmen con una mirada cargada de aversión visceral. Le lanzó palabras venenosas, maldiciones y promesas de represalia. Pero Carmen permaneció serena, fortalecida por la verdad, al fin revelada por la justicia finalmente alcanzada para sus padres. La duquesa se desmoronó tras la partida de Rodrigo. La traición del sobrino a quien había querido como hijo propio representaba una herida casi mortal. Pero Carmen estaba presente consolándola, susurrándole que ahora solo quedaban ellas dos, que se protegerían mutuamente, que el amor sanaría incluso esta profunda herida. Esa noche en el palacio, por fin liberado de secretos y mentiras, abuela y nieta compartieron lecho como en aquellos días cuando Carmen era pequeña, y Elena la llevaba a dormir junto a la abuela. Aunque Carmen no conservaba esos recuerdos, su corazón sí los reconocía, y por fin se sentía en su verdadero hogar. El proceso judicial contra Rodrigo de Alba se convirtió en el acontecimiento del año. La élite madrileña se fragmentó entre quienes lo respaldaban por antigua lealtad y aquellos que se distanciaban para evitar verse involucrados en el escándalo. Rodrigo recibió condena perpetua por homicidio doble, lavado de dinero, organización criminal e intento de asesinato contra Carmen. Sus posesiones fueron decomisadas y sus colaboradores detenidos sucesivamente. Carmen podría haber vivido 100 vidas de lujo, con la herencia que le correspondía, pero la repentina riqueza no había alterado su esencia. Siguió adelante con su vida profesional, pero ya no como camarera, sino dirigiendo la fundación que estableció para honrar la memoria de sus padres. La Fundación Elena y Miguel Serrano se dedicaba a dos causas nobles: el cuidado de niños huérfanos y el fomento del periodismo de investigación, fusionando así las pasiones de sus progenitores. Alejandro Vega, el letrado que la había acompañado en su búsqueda de la verdad, se transformó en algo más que un simple colaborador. El amor entre ellos creció paulatinamente, edificado sobre cimientos de admiración mutua y principios compartidos. No era una pasión arrolladora como la que había unido a sus padres, pero sí un sentimiento inquebrantable y profundo, destinado a perdurar en el tiempo. La duquesa experimentó un renacimiento al ver la felicidad de su nieta. A sus 81 años, encontró un nuevo propósito: transmitir a Carmen todas las enseñanzas que Elena no había podido compartir, no solo sobre la gestión del patrimonio, sino sobre cómo emplearlo para beneficiar a la sociedad. Juntas, transformaron el histórico Palacio de Alba en un vibrante centro cultural, abierto a todos los ciudadanos, donde el arte y la belleza dejaron de ser privilegios exclusivos para convertirse en patrimonio común. Sor María las visitaba frecuentemente, liberada al fin del peso de su secreto. Compartía con Carmen anécdotas íntimas de su madre que nadie más conocía, incluyendo sus últimos momentos y su amor incondicional por la hija que protegió hasta su último aliento. Carmen halló una carta que su madre había ocultado en su vestido de novia, custodiado por Sor María durante 25 años. La misiva, manchada con sangre y lágrimas, escrita con pulso tembloroso, contenía palabras de amor eterno. Elena le pedía perdón por no poder verla crecer, explicándole que cada instante de su vida había sido por ella, que el amor maternal trasciende incluso la muerte. Le hablaba de su valiente padre, quien murió defendiendo la verdad, de la extraordinaria abuela que algún día conocería, y le dejaba una última lección: la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en el amor dado y recibido. Le rogaba no permitir que el rencor de quienes los separaron envenenara su corazón. Vive, ama, sé feliz. Esta es la única forma de represalia que verdaderamente importa. Un año después de su reencuentro, Carmen y Alejandro celebraron su matrimonio en una íntima ceremonia dentro de la histórica capilla del Palacio de Alba. La duquesa, con orgullo maternal,
Acompañó a su nieta hasta el altar portando el emblemático medallón que había sido el catalizador de toda esta historia. Entre los asistentes se encontraban todos los pequeños del orfanato de Segovia, elegantemente vestidos, esparciendo pétalos de rosa por el camino. Durante la celebración en los majestuosos jardines del palacio, mientras el atardecer madrileño teñía de tonos rosados, la casa de campo La Duquesa realizó un anuncio que conmovió a todos los presentes. Había modificado su testamento, dividiría su patrimonio entre Carmen y la fundación, pero con una condición especial. Carmen heredaría la totalidad solo si mantenía su compromiso de ayudar a los demás. La fortuna, enfatizó, conllevaba una responsabilidad, no era un mero privilegio. Carmen, con lágrimas de emoción, abrazó a su abuela no por la herencia material, sino por el voto de confianza, el amor incondicional, y la segunda oportunidad que el destino le había concedido. Si bien había perdido un cuarto de siglo de su vida, había ganado un futuro prometedor y un pasado finalmente esclarecido. El medallón resplandecía en su pecho mientras danzaba con Alejandro, el mismo que su madre había llevado, que la había identificado salvándola, y que algún día heredaría su propia hija, pues Carmen esperaba un bebé, cerrando así el círculo de la vida, en una espiral de esperanza. La duquesa, desde la mesa principal, observaba el baile de su nieta, viendo en ella tanto a Elena como a la única y extraordinaria Carmen, admirable por su fortaleza y capacidad de perdón, por su determinación de transformar el sufrimiento en amor. Había perdido una hija, pero había recuperado una nieta, y a través de ella una razón para vivir. La última imagen que Madrid guardó de aquella noche fue esta: 3 generaciones de mujeres, la duquesa Carmen y la bebé en su vientre, fundidas en un abrazo bajo la luz de la luna llena sobre el Retiro. El medallón resplandecía como una promesa eterna. El amor siempre prevalece, incluso cuando parece desvanecerse, incluso cuando la maldad intenta sofocarlo, incluso cuando transcurren 25 años para que la verdad salga a la luz. La humilde camarera se había transformado en heredera, pero más importante aún, había recuperado su verdadera esencia, su linaje, su verdadero ser, y había descubierto que los auténticos tesoros no se guardan en bóvedas, sino que se llevan junto al corazón, donde palpitan los recuerdos de aquellos que nos amaron tanto, que dieron su vida por nosotros. El prestigioso Hotel Ritz instaló una placa dorada en el preciso lugar donde la duquesa reconoció el medallón. Aquí, el 11 de noviembre de 2023, el amor triunfó sobre la muerte. La verdad venció a la mentira. Y una familia se reunió después de 25 años, sirviendo de faro de esperanza para aquellos que la han perdido. Los milagros se materializan para quienes mantienen su fe. Y Carmen nunca dejó de creer mientras edificaba un imperio de bondad sobre los escombros del mal, mientras amaba con la intensidad de quien ha sido profundamente amado, más allá de la existencia terrenal, mientras vivía la vida que sus padres sacrificaron para otorgarle. El medallón no era simplemente una joya, representaba una prueba de amor eterno, una promesa cumplida. Una historia que encontró su feliz desenlace después de 25 años de sufrimiento. Dale, me gusta si crees que la verdad siempre sale a la luz, incluso después de 25 años. Comparte el momento que más te conmovió. Compártelo con quien necesita saber que el amor trasciende la muerte. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el destino teje patrones extraordinarios para reunir a quienes están destinados a estar juntos.